Biografía de Gabriel García Márquez, primera parte. Realizado por Luis Miguel Rosas Valencia. Presentado a Nancy Estela Buchalima Besoy. Grado 10.3. Gabriel José de la Concordia García Márquez, hijo de don Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana. Poco después del nacimiento de Gabriel, su padre se convirtió en farmacéutico y en enero de 1929 se mudó junto con su esposa Luisa a Barranquilla, dejando a Gabriel en Aracataca al cuidado de sus abuelos maternos, dado que vivió con ellos durante los primeros años de su vida y recibió una fuerte influencia por parte del coronel Márquez. El coronel, a quien Gabriel llamaba Papalelo, describiéndolo como su cordón umbilical con la historia y la realidad, fue también un excelente narrador y le enseñó, por ejemplo, a consultar frecuentemente el diccionario y lo llevaba al circo cada año. Su abuela Tranquilina Guarancotes, a quien García Márquez llama la abuela Mina y describe como una mujer imaginativa y supersticiosa que llenaba la casa con historias de fantasmas, premoniciones, augurios y signos. Fue de tanta la influencia en García Márquez como su marido e incluso es señalada por el escritor como su primer y principal influencia literaria. Su abuelo murió en 1936 cuando Gabriel tenía 8 años. Debido a la ceguera de su abuela, él se fue a vivir con sus padres en Sucre, población ubicada en el departamento de Sucre, Colombia, donde su padre trabajaba como farmacéutico. Poco después de llegar a Sucre, se decidió que Gabriel debía empezar una educación formal y fue mandado a un internado en Barranquilla, un puerto en la boca del río Magdalena. Allí adquirió la reputación de chico tímido que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras humorísticas, serio y poco dado de las actividades atléticas. Gracias a una beca otorgada por el gobierno, Gabriel fue enviado a estudiar a Bogotá, de donde lo reubican en el Liceo Nacional de Zipaquirá, población ubicada a una hora de la capital, donde culminaría sus estudios secundarios. Después de su graduación en 1947, García Márquez permaneció en Bogotá para estudiar el Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo gran y especial dedicación a la lectura. Su deseo de ser escritor crecía. Poco después, publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, que apareció el 13 de septiembre de 1947 en la dedicación del diario El Espectador. Aunque su pasión era la escritura, continuó con la carrera de Derecho en 1948 para complacer a su padre. Después de llamado a Bogotá en 1948, García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero del Universal. En 1950 decide convertirse en abogado para centrarse en el periodismo y se traslada de nuevo a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Carrera literaria, periodismo. García Márquez comenzó su carrera como periodista mientras estudiaba Derecho en la universidad. En 1948 y 1949 escribió para el diario El Universal en Cartagena. Desde 1950 hasta 1952 escribió una caprichosa columna con el seudónimo de Septimus para el periódico El Heraldo en Barranquilla. García Márquez tomó nota de su tiempo en El Heraldo. Durante ese tiempo se convirtió en un miembro activo del grupo informal de escritores y periodistas conocidos como el Grupo de Barranquilla, una asociación que fue de gran apoyo y motivación e inspiración para su carrera literaria. Trabajó con figuras como José Félix Fuenmayor, Ramón Vinges, Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Saumidio, Germán Vargas, Alejandro Obregón, Orlando Rivera y Julio Mario Santo Domingo. Entre otros, García Márquez utilizaría, por ejemplo, a Ramón Vinges, que sería un representante como un sabio catalán, propietario de una librería en Siena. A petición de Álvaro Mutis en 1954, García Márquez regresó a Bogotá para trabajar en el diario El Espectador como reportero y crítico de cine. Un año después, García Márquez publicó en el mismo diario de relato de un náufrago, una serie de 14 crónicas sobre el naufragio del destructor ARC Caldas, basándose en la entrevista con Luis Alejandro Velasco, un joven. García Márquez fue enviado a París para ser corresponsal extranjero del Espectador. Escribió sus experiencias en El Independiente, un periódico que sustituyó brevemente al Espectador durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla y que más tarde fue cerrado por las autoridades colombianas. Poco después, tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1960, García Márquez viajó a La Habana, donde trabajó en la agencia de prensa creada por el gobierno cubano Prensa Latina e hizo amistad con Ernesto Guevara. En 1974, García Márquez, junto con intelectuales y periodistas de izquierda, fundó Alternativa, que duró hasta 1980.
created using Powtoon.